Y aquí llega el momento de presentarles la herramienta. Aquí es donde vamos a empezar a ver cómo va corriendo sentido todo lo que comentamos en esta herramienta que se llama Delayed Expectation, que cuando la conocí yo dije, esta herramienta es genial, esta herramienta puede hacer unas pruebas de data demasiado rápido, sencillo, fácil y que podamos al alcance de todo. Es una herramienta open source que cualquiera la puede utilizar, descargar. No necesita conocer Python, es muy importante. Aunque te va a facilitar mucho más como el entorno si ya conoce Python, pero no es necesario conocer Python. Es necesario tener claro queries, que son una SQL, tener claro que se va a probar, pero Python no es necesario. No necesitamos ejecutar o escribir Python puro. Esta información nos va a ayudar a validar la data que estamos generando y cómo estamos transformando. Esta herramienta nos va a ayudar con todo eso. Y no solamente eso, nos va a ayudar a crear los reportes, comunidad. Nos va a crear los reportes, que es un tema que funciona diferente cuando hacemos ETL testing. Los reportes, los bugs no van a ser iguales. O sea, no vamos a reportar un bug porque un dato no funcionó o no coincide. Vamos a reportar un bug por tema de porcentajes. ¿Sí? Si tenemos 1000 datos y uno falló, entonces tenemos el 99%, 9999, de que este reporte se está correctamente. Y ya vamos a empezar a jugar con nuestros alcance de que nos dan nuestros product owner de cuál es la expectativa para el siguiente reporte. Puede ser 80, puede ser 90%, puede determinar la columna, entonces ya vamos a entrar en detalle. Y otro tema no menor que tiene Grey Expectation es un asistente para generar expectation, para generar estos casos de prueba, estas validaciones que vamos a empezar a implementar. Entonces, Grey Expectation es una gran herramienta, podemos ejecutarlo en la cloud, así tiene un costo, pero hoy vamos a hacer una prueba local y vamos a aprender a utilizar. Pero antes de todo esto, quiero hacer un alto en el camino. Ya vamos a empezar a utilizar esta herramienta, pero quiero que analicemos el punto de partida. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Ya tenemos claro unos conceptos, pero vamos a empezar a hacer teletesting. Quiero que hagamos un recuento, ¿sí? Con el mismo ejemplo que veníamos ahorita, que el Data Lake es un enorme depósito de materias primas, y para construir algo necesitamos transformar esta data en un data warehouse. Es como cómo se convierte la magia para convertir estas materias primas en una casa lista para habitar. Aunque veamos todo a detalle, necesitamos saber cómo hace la magia, cómo se hace esa lógica. Necesitamos entender todo lo que está por detrás para llevar esa acción. No ser como una caja negra, necesitamos que eso sea transparente para nosotros. Entonces necesitamos unos planos para hacer esa construcción de esa casa. Y ahora la ETL Testing va a revisar que la calidad de esa casa, antes de mudarse, para que nuestro usuario pueda verla, antes de empezar nuestro proceso de revisión desde un documento, nos debe indicar cómo debe ser esa casa. Ese documento, además el documento de mapeo, que ahorita lo vamos a ver, y nos va a decir cómo debe lucir nuestro reporte, cómo debe lucir esta vista, cómo es desde un data warehouse, a verificar si las reglas que les aplicaron es correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, y como toda prueba, y como lo dice nuestra Biblia ISTQB, debe tener un test plan, y data testing no se exime un test plan. Necesitamos tener un test plan, pero para eso tenemos que tener unos insumos, unas bases de las pruebas, y nuestra base de prueba va a ser el documento de mapeo que nos comparte el diccionario de datos, esas queries que nos van a contar cómo se lleva a cabo esa información, cómo se hacen esos cálculos, nos ayuda a entender, y a veces los equipos de data no nos entregan esa información completa, entonces tenemos que hacer reuniones para que nos hagan entendimiento de cada uno de los reportes, pero lo ideal es que tengamos un documento de mapeo que nos explique a detalle cada tema y que veamos incluso si se cambian las versiones, si cambian versiones de esos documentos. Importante que conozcamos el esquema de la base de datos, ¿sí? De la base de datos o de la tabla Data Lake o el Data Warehouse, o conozcamos esa información detallada de cómo se va a presentar, de cómo lo vamos a enfrentar y que nos va a ayudar a comparar.
¿sí? Y además necesitamos conocer los casos de prueba. Hay unos casos de prueba muy comunes que debemos tener en cuenta en todo este tema de shift testing, de hacer pruebas de manera tempranas para descubrirlos ágilmente. Tenemos que verificar que ese documento de mapeo claramente coincida con la base de datos que nos están diciendo, que ese documento de mapeo coincida con el data warehouse que nos están pidiendo. Pero el documento de mapeo va a describir el resultado final. El documento de mapeo, tenemos que centrarnos, que describe nuestro reporte, que describe una tabla, que describe varias tablas, una base de datos, y nos va a describir cómo se convierte desde una fuente, desde un data lake, a un data warehouse. Y después cómo esto se convierte en el reporte que le vamos a enviar a nuestros clientes. Entonces, unos casos comunes es verificar eso, verificar los nombres del documento de mapeo, verificar que exista en la base de datos. Es importante. Verificar las columnas, verificar los límites, las restricciones de este documento. Entonces, eso es unos casos que debemos de hacer previamente.